Hola amigos, ¿cómo están? Para que se vayan conectando al en vivo, hoy tenemos un en vivo muy especial que va a ser de casas embrujadas. La idea es que ustedes se vayan conectando y así podamos ir conversando de qué es lo que se trata en las casas embrujadas, qué historias son las que tienen ustedes sobre casas embrujadas. Para que se vayan conectando, vamos a esperar un ratito. Antes le quiero comentar que hoy día vamos a hacer el concurso de la tirada de cartas gratis, ya, para que estén atentos después del... Pero no, mucha gente concursó, fue re fome esta semana. Tuvieron fome, chiquillos, esta semana. No concursó mucha gente, no publicaron tanto, hubieron pocos miembros que se incluyeron también. Falta un poco más de vida. Vamos a tratar de hacer un poco más de vida esta semana al grupo porque estuvo bien bajo en la vida que tuvimos esta semana. ¿Ya? Vamos a esperar que se vayan conectando. Esta semana no tenemos invitados. Esta semana lo queremos hacer entre ustedes y yo. Y queremos hablar sobre casas embrujadas. Queremos hablar sobre qué es lo que a ustedes les ha pasado, si han vivido alguna vez en una casa embrujada, si alguna vez han tenido alguna experiencia a través de una casa embrujada. Pero antes yo les quería comentar algo. Resulta que esta semana me puse a escuchar música, como muchas veces uno escucha música. Hola Carlita, ¿cómo estás? Y resulta, chiquillos, que eh, dentro de mi búsqueda musical me encontré con una canción de Alejandro Sanz. Ustedes se dirán, ¿y qué tiene de raro Alejandro Sanz? Resulta que me puse a escuchar la canción y la letra súper motivadamente. Y resulta que la letra fue bien extraña. La letra fue una letra bien rara. Decía, no sé si ustedes la conocen, yo se las voy a poner a ver si la alcanzan a escuchar. Denme un segundito. Vamos a ver si la alcanzan a escuchar porque la vamos viendo todo. Hola a todos. Hola Pati, ¿cómo está? Vamos a ir escuchándola todo. Como les decía recién, resulta que esta semana, dentro de las búsquedas que uno tiene, escucha música, escucha radio, hay tantas cosas que uno escucha, me puse a escuchar música y de repente escucho esta canción que yo creo que todos la conocen. Mira, la voy a poner en el máximo volumen, no sé si se va a escuchar bien ahí. Deme un segundito. Esperen un poquito. ¿La han escuchado, no? ¿Han escuchado esa canción? Hola Margarita, ¿han escuchado esa canción o no? Cuéntame, sí, no. ¿La han escuchado? Se llama Y si fuera ella, de Alejandro Sanz. Yo la encontré súper romántica y me puse a escucharla. Y resulta que empecé a escuchar la letra de la canción. Y era bien extraña. Porque en una parte de esta canción dice exactamente, les voy a buscar la letra, espérenme. Letra, y si fuera ella, Alejandro Sanz. Es bien extraña, dice: ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella. Dice que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad estrella. Ella me peina el alma y me la enreda. Va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo. Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda. Esa canción, chiquillo, yo la escuché con harta atención y habla sobre la reencarnación. Y resulta que me puse a averiguar sobre algunas de letras de este joven, de Alejandro Sanz, y muchas canciones de él tienen mucho que ver y tienen muchos mensajes ocultos. Esta canción habla de amores de vidas pasadas, claro Carlita, de vidas pasadas que se reencuentran una y otra vez a través de las reencarnaciones y a veces no se conocen, a veces tienen otro nombre y resulta que se vuelven y se vuelven y se vuelven a encontrar, ¿ya?
Y yo la encontré media turbia la canción, pues dije, uy, lo voy a averiguar. Y resulta que hay un post de unos amigos de Perú que dice: Alejandro, mi dulce Alejandro, claro que habla de reencarnaciones, de la rueda de la vida, del karma y de volver a encontrarse. Es tan obvio. Si quieres darte cuenta, deberías ver los clips oficiales de aquello que me diste, quisiera ser y el alma al aire. Míralo, ahí está todo. No son la clase de videoclip de un baladista que un baladista pop haría. Tenemos un aquelarre, súcubos, un freak show, vampiros y un ciclo de reencarnaciones de un hombre y una mujer que siempre amó. Él estaba tratando de decir algo que ninguna de sus inocentes fancitas pudo entender. Luego de esta canción, también un poco Y solo se me ocurre amarte y El aprendiz, pero estas son más sutiles. Del 98 al 2001, a Alejandro le pasaron cosas. ¿Ya? Es extraño porque uno siempre, el otro día también estaba leyendo de una niña en TikTok que habla mucho sobre los lazos kármicos que existen con personas cuando uno tiene amores que se reencarnan una y otra vez y nunca vuelve nunca siempre existe esa unión. Y pueden pasar vida y el karma y la vida te hace volver a encontrarte con ellos una y otra vez. Muchas veces, como dice Alejandro Sanz, con otro nombre, con otro rostro, con otro cuerpo, con otras edades, pero finalmente siguen siendo amores. Hola Roma, saluda a todas, estás bellísima. Ay, qué hermosa Angélica. Hola Angélica. A ver, vamos a ir viendo lo que ustedes van comentando. Dice Carla Velázquez, hola. Pati Romero, hola. Margarita, hola. Hola Margarita. Conita, hola Conita. Después dice, Margarita dice, la he escuchado, pero no con atención, la verdad. Es como amor de vidas pasadas. A mí me pasó con mi pololo. Claro, muchas veces uno piensa que estas cosas, por ejemplo, no existen. Pero finalmente uno sabe que hay ciertas personas que con solamente el hecho de mirarla te generan como un lazo. Eso es bien fuerte, chiquillos. Bien, vamos a hablar esta otra semana sobre karma, lazos kármicos, uniones kármicas, trabajo de sombras también, que es una parte de que cuando uno quiere saber, por ejemplo, lo que fue en una vida pasada, tiene primero que hacer un trabajo de sombras, que es prácticamente analizar su sombra misma, que tiene poder, tiene mucho poder sobre nosotros, y analizar qué es lo que esa sombra, qué traumas conlleva, qué lazos kármicos conlleva, qué tanto mal hice en otras vidas pasadas, para poder saber qué es lo que tengo que enmendar y elevar un poquito mi alma. ¿Ya? Me gustaría que algunos pasáramos ya al tema que nos íbamos a pasar esta semana. Y me gustaría hablar sobre casas embrujadas. Cuéntenme ustedes, chiquillos, quiero que interactuemos, quiero que conversemos, quiero que se unan a esta conversación, quiero que me pidan solicitud, quiero que me cuenten sobre ustedes si han vivido en una casa embrujada. Cuéntenme, pasando el tema de hoy día, si ustedes si han vivido, qué experiencia han tenido en una casa embrujada, si han llamado a una medium para sacar la mala energía a lo mejor, si han llamado a alguien, si ha tenido que llegar a un cura, si han habido personas poseídas. Hay tantas cosas que pueden haber en una casa embrujada que muchas veces, y solamente las personas que han vivido en una, pueden tener la experiencia de una. Me gustaría que en este en vivo, el día de hoy, trabajar con ustedes. Yo no quise invitar a nadie para que pudiéramos conversar y pudiéramos saber las propias experiencias de ustedes. Estuve esta semana haciendo algunas promociones dentro del tiempo que me quedó también. Y me gustaría saber cómo es que ustedes han hecho para vivir en una casa embrujada. Dice Pati Romero, me interesa porque en mi casa pasan cosas raras. Pati, únete. Queremos conversar y saber tu experiencia en vivo, porque muchas veces podemos leer, pero no es lo mismo, no es la misma vivencia que nosotros tenemos cuando contamos algo de nuestra propia boca y según nuestra experiencia. Únete, mándame solicitud para que podamos conversar hoy día. Mientras tanto van llegando las solicitudes, chiquillos. Muy pocas personas estamos conectadas, así que tratemos de, finalmente hacer una conversación entre amigos. No es como otros en vivos que se hacen y hay muchísima gente conectada, 300, 400, 500 personas, y finalmente las conversaciones se pierden a veces.
Conéctense, cuéntenme experiencias que ustedes han tenido en casas embrujadas. Mientras yo voy a buscar acá en el grupo, voy a buscar algunas experiencias que hemos leído nosotros mismos para que vamos integrándonos al tema. Pero me gustaría saber que ustedes mismos me cuenten cuál es su experiencia de casa embrujada. ¿Qué es lo que han sabido? ¿Cómo han vivido en esas casas? Si ustedes quieren, pueden darle, incluirse en el video. Hay una opción abajo en la pantalla y pueden mandarme una solicitud para que podamos empezar a conversar, podamos empezar a ver. De repente hay sombras que uno ve, hay personas que uno ve en una casa embrujada, hay momentos exactos que la casa como de repente la limpiaron la casa. Dice, ¿cómo yo sé si mi casa está embrujada? Pero, ¿qué son las cosas raras que te han pasado para ti? ¿Qué encuentras tú cuando me dice, me han pasado cosas raras? ¿Cómo qué? Por ejemplo, no sé, yo viví en una casa embrujada bastantes años, muchos años, y en esa casa embrujada pasaban cosas bien extrañas. Caminaban, tocaban las puertas, tocaban las murallas. Al momento de tocar las murallas, por ejemplo, golpeaban muy fuerte, después abrían tétricamente las puertas, pasaban, corrían, te tocaban, abrían, movían las camas. Una vez me acuerdo que hubo una persona que estaba acostada en la cama y tuve que salir corriendo porque en esa cama no la dejaron dormir, simplemente no la dejaron dormir. Entonces, ¿qué son las cosas, Pati, por ejemplo, en tu caso, que tú encuentras que pasaron que son raras? Por ejemplo, a mí me pasó una experiencia que se la voy a compartir a todo hoy día. Es una experiencia bien extraña anoche. Estoy en un proceso de limpieza. Yo estoy tratando de limpiar la mala energía porque uno muchas veces trata de ayudar a la más cantidad de personas, que era lo que decía Gabriel la otra vez, pero también te llenas mucho de mala energía, te llenas mucho de su misma dolencia. Entonces estoy en un trabajo de limpieza y estoy tratando de sacar todas las clases de malas energías que puedo tener. Y resulta de que anoche empecé a soñar tonterías, como conejos, como delfines, lo que sea. Y resulta que de repente dentro de ese sueño hoy me despierto. Y hace muchos días que estoy escuchando algo como que así, algo raro. Y dije, qué extraño un animal acá, ¿no? Ratones, ¿no? Está lleno de gatos, imposible. Entonces, y era dentro de mi dormitorio. Entonces llegué y desperté, vi la hora, porque me desperté así como de golpe. Vi la hora y cuando yo vi la hora, veo que era las 3:33 de la mañana. Me dio, en vez de darme rabia, o sea, en vez de darme susto, a mí me dio bastante rabia. Y cuando me dio mucha rabia, prácticamente me paré de la cama y me fui a retar a esta entidad que me estaba molestando. Y cuando me paré a retar a esta entidad, le hablé como cualquier persona habla a otra, muy molesta. Me senté en la cama, dije, ¿qué voy a hacer? Empecé a grabar y dije, ya, muéstrate, no pasó nada. Y abrí la Biblia en el Salmo 91, lo leí en voz alta, lo dejé abierto y quedó, y se acabó la actividad, toda la actividad. Pero esos tipos de cosas, bueno, yo pedí ayuda a algunos de mis más conocidos que están en el Facebook también, que están dentro del grupo también, que qué es lo que pasaba, porque pasaban este tipo de cosas cuando yo estaba tratando de generar una limpieza en mí. Y me dicen que hay muchas entidades que se enojan mucho cuando uno trata de hacer una limpieza espiritual porque no están comiendo de lo que comen siempre, que es de tu energía negativa. Entonces, chiquillos, lo principal es que hoy día me puedan contar, me gustaría que pudieran darle a la opción abajo para que puedan contar con sus mismas palabras qué es lo que han vivido, qué es lo que les ha pasado, qué es lo que los ha perturbado en su casa. De repente uno siente que la rozan o que la tocan o no sé, siente que la aplastan en la noche. ¿Cómo son las experiencias que han tenido en una casa embrujada?
en una casa que tiene que finalmente, como esa casa de Puerto Montt, por ejemplo, esa casa de Puerto Montt que dicen que, viendo ahí a Jocelyn, que es de Puerto Montt, hola Jocelyn, voy a saludar. Esa casa de Puerto Montt, por ejemplo, que decían que salió el carabinero afuera y dijo que él invocó al demonio para que saliera de la casa. Por ejemplo, ese tipo de póster que puede haber en una casa, puede ser una presencia media oscura, pero de repente puede ser solamente manifestaciones de uno mismo. O sea, uno puede mover objetos, uno puede hacer este tipo de manifestaciones y no podría ser por qué ser una entidad. Cuéntenme. Y es totalmente normal si ustedes prácticamente esas cosas las siguen. Pero si viven en una casa y en su vida y son súper escépticos, nunca le había pasado nada, y de repente empiezan a sentir en su casa cosas raras, como dice la amiga ahí. Patti dice, voces que imitan a mi familia, sombras y ruidos. Esa amiga es una casa embrujada, téngalo por seguro. Le invito a que le dé abajo, que le dé participar en el video y que nos pueda contar sobre su experiencia. Patricia dice, acá desde un tiempo veo sombras con el rabillo del ojo, así como de reojo. Con mi hija mayor sentimos ruidos y a ella le hacían cariño en el pelo. Eso puede ser duende. Porque si muchas veces, una cosa que de repente la gente no sabe, es que los duendes se aferran. Hay duendes, como las personas también, hay duendes malos y duendes buenos, como en toda clase de seres elementales y en toda clase de personas que somos personas de carne y hueso. Pero chiquillos, cuando uno de repente ve que se le mueven cosas en la casa, no ciertamente puede ser una entidad negativa, también puede ser un duende. Los duendes se enamoran de las niñas, sobre todo de las adolescentes. Ellos son muy enamoradizos. Y si le están haciendo cariño en el pelo a su hija, y si ve sombras entre ojos, lo más probable es que sea el duende, no sea Patricia un fantasma ni una entidad. Ya, Antonella nos dice, no es de experiencia propia, pero antes yo vivía en un departamento en el 3er piso y mi hermano, tengo que seguir para arriba, espérame, ahí dice, hola, no es de experiencia propia, pero antes yo vivía en un departamento en el 3er piso y mi hermano tenía un amigo del piso de abajo. Y recuerdo que ese niño decía que veía cosas, escuchaba cosas, le tiraban cosas también y llegó al límite que él mismo haberse roto la cabeza, todo eso estuvo internado. Y cuando volvió le hicieron un tipo de exorcismo. Quería compartir esa anécdota con el grupo y lo resumí lo más posible. Yo lo entendí. No se preocupe, amiga. Pero este niño vivía como en una casa embrujada o era el mismo el que hacía todo esto de embrujo Antonella. Eso no lo entendí muy bien. Hola, Jocelyn. Chiquillos, los invito a que se unan al video porque para que vamos conversando y vamos hablando sobre lo que le ha pasado, porque muchas veces uno puede leer acá, pero es mucho mejor, no importa si nos quieren mostrar la cara o si quieren dar la vuelta hacia la pared o hacia la mesa o iniciar el video sin cámara, no importa, lo importante es que ustedes puedan contar su historia desde sus propias palabras. ¿Ya? Después dice, Angélica, Patti dice, se escucha mover objetos, se siente caminar y mi mamá vio una esfera de luz. Hay una historia súper buena, chiquillos, de las esferas de luz en el campo. Resulta que el otro día estuve preguntando yo en un foro que había de paranormal, porque hablaban de esferas del campo, pero que no cualquier persona veía y deambulaban en el campo, que eran como bolas de fuego. Y yo le preguntaba qué era, porque uno conoce, no sé, pues a la Llorona, al pajarito que vuela, que no le voy a decir su nombre. Uno conoce a ciertas entidades que para uno, por ejemplo, es totalmente normal hablar sobre ellas. Pero una bola de fuego, dije yo.
¿Y de qué se trata eso? Y resulta que me contaba la niña que le había tenido esta experiencia, que ella era mapuche, y las machis mapuche muchos años atrás, para santificar las tierras, y no solamente los mapuches, muchas personas en el campo, para santificar las tierras, el primer hijo que tenían dentro de ese terreno, lo sacrificaban y se los daban a un dios o a un ser divino para que purificara sus tierras y las dejara fértiles. Y yo dije, pero es su hijo, o sea, ¿cómo se le ocurre que van a hacer una cosa así? Y dijo, sí, pero eso se veía mucho en la antigüedad, muchísimos años atrás, que la gente sacrificaba a un hijo porque no estaba contra la natalidad como ahora, para poder ellos funcionar, para que la tierra pueda funcionar. Y eso de las bolas de fuego y las bolas de luz son entidades que protegen, son entidades protectoras. Esta bola de fuego que se veía ahí mucho en el campo era una entidad que protegía el terreno. Y muchas veces estas bolas de luz son protecciones. Después dice Patty, yo le preguntaba qué eran las cosas raras. Y me decía, se escucha mover objetos, se siente caminar y mi mamá vio una esfera de luz. Ah, perfecto, le había leído. Después dice, en el verano nos fuimos a un depa en La Serena, Angélica nos dice, y nos pasaron muchas cosas. Lo primero, al entrar, había un olor horrible a vómito. El tema de los olores es algo muy trascendental en el tema paranormal. Hay gente que tiene diferentes tipos de dones. Hay algunos que ven fantasmas, otros tienen el don de poder interactuar, hay otros que hacen invocaciones, pero hay otras personas que también es un don, y no es muy valorado, que tienen el don de sentir con el olor este tipo de presencia. Por ejemplo, la gente que huele a rosas en un ambiente o huele a pescado en otro. Chiquillo, eso realmente, aunque sea chistoso, hay mucha gente que siente este tipo de olores por ejemplo, sentir olor a cigarro sin que alguien esté fumando. Un don, aunque usted no lo crea. Ahora dice, Jocelyn dice, mira, yo no sé, más allá de esa casa, tantos comentarios dicen que era falso, fue en Alerce Sur. Sí, pues después se descubrió que la misma gente estaba planeando eso, la gente hacía ese tipo de cosas para llamar la atención, pero quién sabe, nadie es dueño de la verdad. Ahora dice, hola, tengo un hijo de 3 años y ahora último indica que ve a alguien que lo asusta. Tengo la duda si es duende o es algo tipo de ser que moleste, ya que a veces queda un ratito solo, grita y llora y tengo que ir rápido a verlo. Ya no lo puedo dejar solo en la habitación. Tengo que andar con él para todas partes. Amiga, el niño, si está solo, grita y llora y dice que ve a alguien, lo primero que me gustaría saber si el niño está bautizado. Después, si usted lo ha ungido, porque ungir es distinto al bautismo. Por ejemplo, hay niños que no están bautizados, pero aún así los ungen y tienden a repeler ese tipo de entidades, chiquillos. Entonces, es importante saber eso primero. Dice, ella es adolescente y los bautizó como a sus cucos. Ah, ¿no ve? Es normal eso, Patricia, cuando hay una niña adolescente y tiene ciertas habilidades para absorber un poco más de energía. Es normal que uno adquiera algún duendecillo por ahí y le sea fiel para siempre. Chiquillos, vayan uniéndose para que vamos comentando la experiencia. Vayan uniéndose al abajo para unirse al video. Estamos medio fomeque esta semana. Tenemos que tratar de traer el grupo para arriba porque andamos medio cabizbaja. Debe ser igual la contingencia nacional, el problema que hay grande en el país. Pero hay que tratar de tirarnos un poquito de ánimo y aunque sea de repente que quieran publicar, chiquillos,
cosas de chistosas, paranormales que publican, cualquier tipo de aporte al grupo está súper bienvenido. ¿Ya? Vamos a seguir. Dice, ella es adolescente, dice, en el departamento donde vivían unos primos y tíos pasaban cosas súper extrañas. Rodaban las bolitas en la noche, se sentían pasos y mi primo chico conoció a su bisabuela ahí y la describió tal y como la sepultaron. ¡Ay! Eso es tétrico, porque ya... Por ejemplo, las bolitas está estudiado científicamente que muchas veces pueden ser inclusive las cadenas de la casa, que las cadenas se tiran y al tirar las cadenas uno puede desestabilizar la casa y se siente como un río de bolita al tirar una cadena. Pero sentir paso es extraño porque incluso físicamente uno, el espacio-tiempo está, no existe en el universo como él existe acá. Entonces nosotros somos seres tan ignorantes que muchas veces los mismos pasos que escuchamos son los pasos que a lo mejor hemos dado en el día en otro multiuniverso que tengamos, quizás cómo será, pero ya ahí describir a la bisabuela tal como la sepultaron, ya eso es un episodio bastante paranormal. Uno puede encontrar de repente explicaciones a muchas cosas, pero y estoy con la tabla y no me llega la invitación. Pero Jocelyn es fácil, yo te la envío. Busquemos a Jocelyn, a ver. Jocelyn. 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 Jocelyn Paredes. Invitar. Ya, ahí te la envié. Ahí te envié la invitación. Se caían de la caja. Ay, qué cuático, amiga, en serio. Que se caigan ya es mucho. Mira, vamos a buscar algunas historias de casa embrujada que han publicado en el grupo. Hay una historia bien buena, casas embrujadas, para que las vamos viendo. Hay una historia que son pero fenomenales. Deme un segundito porque estoy buscando. Pero vayan uniéndose al grupo, pues chiquillos. Únanse. Carlita, ahí cuéntanos sobre tus casos tuyos. La Carla. Patricia, si puedes unirte, yo veo que puedes. Patricia, si tú le das, Cata también podría unirse. Angélica, no tienes que, en este momento no nos defraude Angélica, vamos. Únanse al grupo. Hola Romina Aquila. Hola Romina, estábamos hablando recién sobre... Dale, únete Carlita. Únete, porque yo sé que tú tienes buena historia. La otra vez contaste una historia sobre qué había pasado con tu hermano. No, sí, fue súper interesante la historia y me gustó N. ¿Qué había pasado con tu hermano cuando llegaste un día a la casa y sentiste una voz? Yo recuerdo que me gustó harto tu historia. Únete Carlita. Cuéntanos tu historia. ¿Qué es lo que pasó? Mientras yo le voy a contar una historia que el otro día me contaron. Oh, y fue muy buena. Fue muy buena historia. Ya, Carlita, dale. Voy a dar vuelta al celu, si tú no quieres mostrarte. Dale nomás. Está llegando Carlita. Está conectando ahora. Hola, pues Hola, Carlita, ¿cómo estás? bien, tantos años Tantos años sin vernos. Oye, nosotras nos conocíamos del colegio con la Carla. del liceo, hace pocos Sí. años atrás, No, nada. En realidad es poco. 10 años atrás. No más. 12. como 12 12. años atrás. Carlita, oye, la otra vez me contaste sobre tu hermano cuando llegaste a la casa
¿Y tú jurabas que Sí, estaba tu hermano? Cuéntanos esa historia. sí, Cuéntanos la historia de cuando a llegaste a la ver. casa. Esto tiene que haber sido como segundo o tercero medio, ¿Ya? ¿ya? En mi familia somos cuatro. Yo soy la mayor, mi hermano era más chico, iba en enseñanza básica en ese tiempo, ¿Ya? y mis papás trabajaban. Entonces, nosotros teníamos jornada completa, entonces yo era la primera en llegar a la casa, mis papás estaban todo el día afuera, Tipo 3:30, y mi 4 a hermano esa también hora. estudiaba en el centro. O sea, claro, y a veces uno no se iba directo a la casa. Qué raro, Carlita. Bueno, a veces, que a veces pasábamos, qué sé yo, que los completos, que el Sí. bandejón, y así, sin fin de cosas. Y justo ese día eh, no era invierno, o sea, era como otoño, así, ese tipo de fechas donde tipo 6 7 de la tarde ya está como más o menos oscurito, ¿Ya? ¿ya? Y yo no llegué a la hora que debía a la casa y yo calculando, llegué poco antes que llegaran mis papás y mi hermano, ¿Ya? ¿ya? Y mi misión era tener el pan comprado para la hora de 11, ¿Ya? entonces llegué a la casa, así, la casa del departamento oscuro, y yo sentía, porque el computador estaba en el dormitorio de mi hermano, yo lo sentí tecleando. Esos ¿Ya? computadores de teclas duras, Los yo lo computadores sentí antiguos, po. tecleando, claro, y yo en mi apuro y nunca entré al dormitorio a ver qué pasaba, yo asumí que él estaba ahí. ¿Ya? Entonces yo dije, ya, pucha, no fue al colegio, filo, mi meta era tener el pan antes que llegaran mis papás. ¿Ya? Y le digo, Jorge, voy a comprar el pan y vuelvo. Y yo llegué y tiré mis cosas al dormitorio y él me dice, ya. Y siguieron Ay, te tecleando. dijo ya, así como... Tipo, Ya. sí, yo por eso dije, el cabro chico no fue al colegio. Pues sí, a la hora que yo me iba al colegio, él estaba en la casa, si entraba tipo 2 de la tarde, salía cerca de las 6. Y yo ¿Y dije, ya, cuántos pues años está tenía bien. él? Tipo, pucha, si yo tenía como 14 15 él tiene que haber tenido 11 12 por ahí. Ah, ya. Y fui a comprar pan, me demoré, volví corriendo a la casa y me llamó la atención que estaba todo oscuro. ¿Ya? Entonces dije, va, pucha, el cabro chico, el enano no prendió las luces. Y llegué reclamando, pues, ¿cachai? Puta, no, onda, no pusiste ni la mesa, ¿cachai? Encima llegaste bien O sea, chora. sí, porque es que me iban a retar. Ya. Y entré al dormitorio y estaba todo en orden, pues computadora apagada. Va, dije ya, a lo mejor se fue donde mi abuela, que mi abuela vive cerca. ¿Ya? Y nosotros al entrar al departamento en el pasillo teníamos una reja, entonces antes de entrar a la puerta se pasaba la reja, el pasillo y luego el departamento. Y ya puse la mesa, preparé la once y vienen mis papás llegando con el enano que lo habían pasado a buscar al colegio. Po. ¿Ya? Y ahí yo quedé así como, O o sea, sea es que que nunca estuve en la nunca casa, estuvo en la casa. ¿cachai? ¿Y quién te dijo No, po, ya? no sé, nunca me enteré. Ahora, después igual yo le conté a mi mamá, ¿Ya? porque, bueno, ella dice que nunca hay que hacer lo que no se debe hacer, que siempre pasan cosas raras y todo. Y ¿Ya? cuando llegó, yo estaba como demasiado tranquila, no era lo normal. Y me dice, ¿y qué pasó? Y yo le empiezo a contar. Y ahí típico refrán, mamá, ¿viste? No tienes que hacer lo que no debes hacer, ¿Pero por qué? ¿Qué porque había de repente hecho? pasan cosas extrañas. Y bueno, me iba a Bartolé por ahí, Ah, como que fue un castigo ¿cachai? divino, una cosa así lo vio tu mamá. Claro, mi mamá lo vio como así, como que me habían asustado por andar haciendo cosas que no debía. Ah, Entonces fue súper extraño, pues. Pero eso fue lo más difícil. Ahora, el tema de este departamento de mis primos que te contaba yo, que se ¿ya? caían las bolitas, y a mí me cargaba ir a quedarme a dormir allá, pero mis primas eran de mi edad y era entretenido, que la pijamada y todas esas cosas. Y el hermano chico de ella tenía el dormitorio aparte. ¿Ya? Y las chiquillas siempre tratábamos de quedarnos dormidos, tipo, o sea, nunca antes de las 2 de la mañana, porque a esa hora empezaban a pasar como las cosas extrañas. Se sentían los pasos, porque tampoco eran pisos de madera que tienden a crujir con los cambios de ¿Ya? temperatura. Sí, pues. Si uno de repente le Y, encuentra y se explicación sen- a todo porque a uno le da miedo. Entonces trata sí, de pues, encontrar la explicación, obvio. pero
Entonces se sentían pasos, y a esa hora su papá durmiendo, todo durmiendo, y nosotros así haciendo guardia, y se escuchaban las bolitas pues, que caían, se escuchaban los dos golpes, como la Así, caída ton, de la ton, ton, cajita ton, ton, y ton, ton. después la cajita Ya. al suelo y la rodada. Y después... Y era terrible, pero Israel siempre decía que tenía un amigo que lo molestaba. ¿Y cómo describía ese amigo? Nunca le prestamos, ¿O nunca, realmente nunca lo nunca lo pescaron mucho? describió. No, él nunca lo describió, él solo decía que lo molestaba. Un día, su papá trabajaba todo el día y él era solito, po. También iba en la jornada de la tarde, pero él estudiaba en el colegio al frente, entonces le dejaban el almuerzo listo, él almorzaba y después iba al colegio. Y un día me llama mi tía si por favor podía ir a verlo, si estaba en la casa, porque tenía problemas para vestirse. ¿Ya? Llego y el Isra me dice que el amigo no lo dejaba vestirse y que le había roto el cinturón. Ahora, Mm. yo nunca, yo a él siempre lo encontré muy extraño. Entonces, tampoco nunca supe si, por ejemplo, el episodio del cinturón Si fue verdad o no. o, claro, pero el tema de las bolitas y el tema de la abuelita, sí fueron heavy, porque ni siquiera yo alcancé a conocer esa bisabuela que era más vieja que él. Y él la describió así, ¿Cachai? tal cual. La describió con el vestido café, el delantal blanco, a una señora gordita del pelito. Yo tampoco conocí a la abuelita, la verdad. Ya. Y a raíz de esta historia fue que supimos de esta ¿Sabéis bisabuela. que una vez, a mí, hablando así Y fue como súper de heavy. cosas que te pasan cuando tú estás en el colegio, y yo me acuerdo que fue súper friki, ¿sabes? Porque eh, yo me acuerdo que estábamos con mi abuela todavía vivía acá, y resulta que llega y me dice, ay, me dice, hija, llegó tu papi. Mi papi era mi abuelo. Y cuando llega mi abuelo, mi abuela tenía el afán, siempre hacía la misma cuestión, tenía siempre le hacía bromas. Entonces iba y se escondía, por ejemplo, atrás de la puerta, y cuando iba entrando mi abuelo decía, bu, o no sé, pues le decía, ¿quién me abrió? Ay, aquí está viejita, y se hacían broma entre ellos que eran abuelitos, pues, ¿cachai? Entonces va y dice, ¿Ya? ay, dice, y de repente se sienta a silbar afuera mi abuelo, pues. Bueno, lo escuchamos todos. Y se escucha mover la reja, lo escuchamos todos. ¿Ya? Toca la puerta, tocó la puerta. Y mi abuela se para detrás de la ¿Ya? puerta a hacerle la broma de siempre. Y no entraba nadie, no entraba nadie. Y llega, Eso de sale, quedar esperando, no, y llega, sale, y no había nadie. Y mi abuelo llegó como a la hora después. Y llega mi abuela y dice, ay, empezó mi abuela, como siempre, a rezar, a persinarse, a toda la cuestión, pero llegó antes. Y él siempre tenía, después de ese suceso, él siempre llegaba antes a la casa. Después ya nos acostumbramos tanto que llegara antes, que ya nadie le abría la puerta cuando tocaba. Porque ya al final era una cuestión que, y cuando llegaba de verdad decíamos, ¿será él o será que llegó antes nomás? Y o así como naturalizábamos tanto la cuestión, llegó antes, llegó claro, primero llegó que el primero que cuerpo. él mismo, ¿cachai? Pero eso siempre, siempre pasaba, siempre. Y esa cuestión de las bolitas, dicen que son las cadenas, pero esa es como la explicación científica, quizás que Sí, no, a realmente, nosotros lo extraño era que no eran como que estuvieran en una superficie plana, donde por el movimiento de la estructura a lo mejor se hubiesen deslizado, ¿cachai? claro. Eran cajas dentro, eran bolitas dentro de la cajita de la bolita o canica, como le Pero él llaman. tenía bolitas en la casa. Y sí, pues sí, él tenía. Ah, ya, ya, Pero ya. alguien jugaba con sus cositas en la noche, ¿cachai? Y no era él. Mm, Y era súper inquietante. Ahora, por ejemplo, en la casa que viven mis papás ahora, ¿ya? son casas súper antiguas. Y pasó un tiempo que mi cuñada vio pasar un caballero adentro de la casa, como una sombra, ¿Ya? y se asustó. Y ya, y como que no le dieron mucha bola. Al tiempo después, estaba mi papá con mi mamá y pensaron que venía mi hermano. Mi hermano trabaja cerca de la casa en un colegio. Y pensaron que iba llegando a la casa. ¿Ya? Y fue como, ya, onda, juntémonos a almorzar, o no recuerdo qué cosa.
que llegó el hijo y pasó, porque en la casa adelante hay un ventanal grande. ¿Ya? Entonces tú ves directamente la reja cuando entra una persona. Y ellos vieron a mi hermano y lo esperaron y no entró por la puerta. Pensaron que se había dado la vuelta para entrar por la ¿Ya? piscina. Y siguió sin pasar nada, pues. Y mis papás quedaron súper extrañados, fue como, va. Y mi hermano apareció al rato después, que se había atrasado con unos apoderados que no había podido salir a almorzar a la hora. ¿Ya? Entonces mis papás quedaron duros porque fue como, pero si nosotros te vimos entrar. Pues. Él llegó antes también. Sí, ahora la otra explicación que yo le encuentro, porque siempre está la vecina más copuchenta, La bisagra, la bisagra. que sabe, claro, esa vecina que sabe como la vida de toda la gente Sí. que vivió en esas casas anteriormente. Y ella me contó que antes que nosotros llegáramos a vivir ahí, vivía una pareja de abuelitos y el caballero estaba desahuciado, ¿Ya? ¿ya? Y en lo que el caballero estaba desahuciado se ganaba en el antejardín y dejaba su cajita. El caballero se hizo su propia ánfora. ¿Ya? Se Entonces yo hizo digo, a su lo mejor propia será el ánfora. caballero que quedó, sí, será que el caballero quedó dando vueltas ahí porque después él falleció y la abuelita que vivía sola se la llevaron los hijos. Ya, perfecto. Y yo a veces pienso que quizás es la energía de él que quedó por ahí, pero tampoco en la casa se siente una presencia maligna o algo por el estilo. Eso no se ve, no, es como que hubiese alguien de más. Ya. De ¿Cachai? repente la gente, ¿qué Como que será? les... Porque hay personas, por ejemplo, que penan en una casa cuando están ya, pucha, han vivido su vida bien, pero es la casa que construyeron ellos, ¿cachai? Es la casa Ya, no sé, por ejemplo, yo voy y me compro un terreno, ¿cachai? Con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y resulta que construyo mi casa y se crían mis hijos, se crían mis nietos. Y cuando va pasando el tiempo, bueno, yo, miren, mi hijo, después se quedan mis nietos y mis nietos terminan vendiendo la casa. Yo como espíritu, no sé, pienso de repente, así siendo súper ignorante, eh, voy a reclamar mi casa, po, y le voy a penar a la gente que vaya a ir después a vivir, pienso ¿qué yo, hacen estos po. invasores aquí? Claro, ¿qué hacen? Es como la película Los Otros, pues, ¿cachai? ¿Te acordás de esa película? Cuando al final Sí, bueno, los que eran, los que se supone que ellas sentían ellos que eran los otros. penaban y ella eran los espíritus, pues, ¿cachai? Entonces Sí, imagínate, bueno, ¿cuánta gente no habrá que de repente uno no sabe el espacio-tiempo en el que vivimos tampoco? Porque el tiempo acá, acá como vivimos no es el mismo como vive el universo, ni como en la forma que está dando de vuelta al universo afuera del planeta, claro. ¿cachai? Entonces, como físicamente está comprobado que el tiempo no existe como tal en fuera de esta Tierra, ¿cachai? Entonces, de repente yo Claro. digo, según una teoría pues loca de un multiuniverso, ¿podría yo estar misma ahora estar penando a una señora que está cagada de miedo, no sé, por una pieza? Porque yo hay una persona sentada en su comedor, ¿cachai? Podría Sí, perfectamente ser sería eso. Entonces uno dice, pucha, me penan, pero claro, hay una teoría de espacio y tiempo de sombra donde dice que las mismas personas que están caminando ahí no tienen idea que te están penando dentro de otro universo, claro. ¿cachai? Es súper heavy. Igual yo me pongo en el lugar un poco de las personas que han sido penadas o han visto sucesos como en mala onda, ¿cachai? Porque a mí, por suerte, yo no sé si seré que soy muy despistado o qué, pero nunca he percibido como que me penen en mala onda. Siempre han sido como energías limpias, ¿cachai? Percibo harto y seguido, por ejemplo, a mi abuelo. Yo hace unos años atrás me tuve que operar ¿Ya? de la rodilla, entonces tuve todo un tema con caminar de nuevo, ¿cachai? Y todo. Cuando me dieron de alta, tenía la pierna como muerta, ¿cachai? Toda anestesiada, estaba en reposo absoluto, me dejaron, mi mamá me dejó sola, ¿cachai? En la casa un rato, porque al final En esa lo casa único que que te dijeron aguantaba en ya. ese tiempo, no, fue en Ah, otra. ya, Yo viví menos en mal. 4 casas, ¿Ya? esta fue en otra. Y Oye, hagamos un paréntesis, espérame. sí, Déjame leer las cosas que me están comentando. Primera cosa, Sebastián Ortiz dice, yo podría aportar con alguna historia, dale. Si usted se quiere incorporar a la denle like. conversación,
Dale, mándame una solicitud y te damos al en vivo para que puedas contar la historia también. Si la idea es que vamos participando todos, porque hemos estado refomes, pues chiquillos, incluso hasta en el grupo hemos estado súper fome y debe ser por la cuestión de que estamos medio preocupados por lo que está pasando, ¿cachai? Sí, obvio. Ahí estamos cerrando semestre algunos. Claro, están cerrando semestre. Entonces, por eso debe ser, pero va a llegar un momento que no se preocupen, va a ser mucho mejor. Yo también he estado medio ocupada, los moderadores también han estado ocupados. Un saludo para el Enrique, para Carolina también, y para Jaime, que le mandó la solicitud de moderador, pero todavía no la acepta. Y dice, mira, Angélica dice, no, a mí me pasó eso con mi marido, eso que estábamos hablando recién, ¿cachai? ¿De los que llegan De los primero que o llegan no? primero. A ver, mira, ahí mandó una solicitud. Ahí mandó la solicitud Sebastián. Así que Ya. vamos a probarte sí o sí, Sebastián. Así que no te vayas de nuestra sintonía. Después dice, Termino la historia y me retiro. sí, dice, sí puede porque eres espíritu y porque tu espíritu no encuentra descanso, se aferra al mundo, no se acostumbra a la otra vida. Puede ser, pero ¿quién tiene la razón sobre esto? O sea, ¿quién podría saberlo si prácticamente, mira, según la teoría de, porque todo el mundo al final, todo es teoría, pero según algunas Sí. teorías de que nosotros, de los años que tiene el mundo, que el mundo tiene como, o sea, perdón, el universo que tiene 50 años, en relación a eso, nosotros tenemos un segundo de vida. Entonces, no podemos compararnos con la sabiduría que podrían tener incluso ángeles que han estado por siempre en esta tierra y que no creo que hayan develado mucha información a los seres humanos. ¿Ya? Mm. Dice, ¿van a subir el envío después? Obviamente, amigo. Obviamente, Oscar, obviamente que vamos a subir el envío después. Siempre se sube el envío después. Ya, Carlita, te voy a dejar porque voy a aceptar a mi amigo Sebastián para que pueda Sí, contarnos de su historia. Muchas gracias, Carlita. Ha sido la pionera y la mejor gracias pionera a que ti. podemos haber tenido. La mejor de las mejores. Ya, Ya, Carlita. besitos a todos. Cuídate Voy a estar mucho. escuchando ahí sus historias. Ya, besitos también para ti, Carlita. Chao. Chao. Ya, ahí estamos grabando de Sebastián, para que conversemos un ratito. Sebastián, si acepta, perfecto. Hola, Sebastián, Hola, ¿cómo hola, estás? hola, bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Un gusto Bien, en conocerte. también. Muchas gracias, el gusto también es mío. Conocí a hartas Disculpa, personas de este grupo, pero no, son pocas las que interactúan, po. sí, lo que pasa es que, bueno, yo igual he estado, o sea, no he estado ligado hace bastante tiempo al tema paranormal. He tratado de hace poco, como ir retomando un poco voy a ver, espera, un poquito que estoy Sí, descortizo y estoy tratando para elegir algo que no moleste mucho. Como te comentaba, la verdad es que hace bastantes años estuve trabajando, o sea, no trabajando, sino que haciendo un aporte más, más no remunerado, por decirlo de alguna forma, porque me interesa bastante este tema, ¿ya? con, con una persona súper conocida igual en este tema de lo paranormal, ¿cachai? ¿Ya? Que de hecho yo lo considero un muy buen amigo mío. eh, yo creo que lo deben conocer, pues, el ¿Quién? famoso César Parra. Don César Parra siempre nos Sí, manda su en vivo y nunca lo aceptamos. Ayer le pedí disculpas públicamente, le puse en sus comentarios, don César Parra, discúlpeme por no aceptarle su en vivo, pero son políticas del grupo y la gente se reía, bien amoroso sí, la gente que está con él sí, siempre. sí, lo que pasa es que bueno, él también está con un proyecto muy parecido al que tienen ustedes. De hecho, yo por eso, a raíz de eso, llegué acá, pues, ¿cachai? Investigando porque trato de enriquecerme culturalmente con este No, tema pero con la mayor cantidad de personas. de todas formas, César Ujú. Parra igual está en el grupo. Nosotros Ah, sí, no, sí lo sí, sé, sí, sí lo sé, sí, 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 sí. está en el grupo, así que un besito para César Parra. Ayer le dije que ojalá algún día nos conociéramos, así que ojalá, Bueno, cuando pase esto, yo por creo que se va a dar, supuesto. porque yo creo que nos vamos a conocer varios. Todos, todos. Sí. Ya cuéntame, Bueno, ya. Mira, lo que pasa es que
cuando yo conocí al César fue porque mi actual pareja me llevó engañado a uno de los tours del César en el antiguo San José, ¿ya? ¿Ya? Yo no, la verdad es que estaba un poco escéptico, estoy hablando hace unos 11 años atrás más o menos, y más que nada reticente al tema por un tema de miedo que generalmente las personas cuando empiezan en esta aventura de lo paranormal, siempre tienen un miedo que posterior se transforma en un tema de más adrenalínico, de querer sufrir el miedo, ¿cachai? Claro. Y es lo que me pasó a mí, pues, entonces la primera vez, claro, ya muerto de miedo, no te lo voy a negar, porque en realidad es súper tétrico el hospital. Porque aparte uno mismo Y, se sugestiona, po, o sea, ni siquiera es, ¿cachai? y- Que podáis ver algo, pero la misma energía que irradia uno al otro te hacen ver ujú. cosas de repente que pueden estar o no pueden estar. O sea, claro, la mente te juega Sí, la mente te muchas, juega una eh, mala pasada. sí, varias malas pasadas, Sí. pero bueno, yo, como te comentaba, fui a ese tour, la verdad es que sí hubo algunas cosas media extrañas. Lo más heavy que me pasó a mí fue que en un momento me quedé tomando una fotografía en uno de los sectores de donde hay creo que era el servicio de maternidad del antiguo San José, y sentí acá al lado que una mujer me hizo, y No te obviamente ese puedo gesto de, creer. sí, sí, sí. Sí, o sea, eso, en realidad, si te lo comento, haciendo la introducción previa de esta Ya, conversación, la verdad es que fue lo mínimo que me ha pasado en ese hospital. ya, Bueno, la cosa es que después de eso, César hizo una pasantía porque como él trabajaba solo, estaba asociado solo con una persona, ya, le costaba mucho llevar los tours porque tenía mucha adhesión el tour. Llegaban 20, 30, hasta 35 personas en alguna oportunidad. ¿Ya? Entonces era como harta gente y sorteé una pasantía en la que me gané yo para poder ayudarlo con algunas tareas bien específicas del tour. Ya él trabajaba con un niño que hacía psicofonía, y él y yo, ya la pega como más concreto con el tema era ya. revisar el entorno previo al tour. ¿Mm? eh, Iba yo con este niño que hacía la psicofonía y solo por todo el hospital para Ya. verificar que no hubiese nadie. Los dos solo Y en la posterior, sí, sí, Ya, antes de que empezara y el tour ya, empezaba a las 11 de la noche. ya. Bueno, y ahí obviamente se escuchan ruidos, no vi nada, pero sí muchos ruidos en los techos de los servicios que obviamente ya no están en uso. Y posterior a eso ya comenzaba el tour, pues. La verdad es que durante esas 3 pasantías viví muchas cosas, pero la tercera noche fue la más heavy. Y fue heavy porque yo no conocía, o sea, yo tengo un primo que ahora actualmente debe tener unos 20 años. Y en ese tour me insistió mucho porque quería ir, ¿ya? Entonces Ya, fue como, puta, Miguel, tenés 12 años, no te puedo llevar porque igual es un tema delicado, yo no sé cómo lo puedas tomar tú, ¿cachai? claro, Me insistió, yo hablé con mi tía, con su mamá, y me dijo, mira, si él quiere ir, llévalo. Y al final hablé con César y el César me dijo, bueno, bajo tu responsabilidad, llévalo. claro. Y yo no conocía esta habilidad que tenía Miguel a sus 12 años, que era más o menos de ser un medium, ya como se conoce ahora actualmente a las personas que pueden ver y tienen desarrollada esta glándula pineal que hablan también los mediums, que Sí, el pueden ver tercer cosas ojo. que nosotros, exactamente, que yo, nosotros, o sea, yo no lo tengo desarrollado. Y la cosa es que comenzando el tour, bueno, nosotros siempre hacíamos el recorrido hacia los pabellones donde estaban, o sea, no los pabellones, sino que los servicios de la maternidad, donde estaban teóricamente enterradas las hermanas de la caridad, que eran las famosas monjas que cuidaban a los enfermos en, en esta época de pandemia antigua, cuando estaba el Cuando tema fue de la la tuberculosis. tuberculosis. Porque ahí Exactamente, sí, pues, también en el San José, haciendo como un pequeño aporte a lo que tú comentabas, sí, en el San José existe una puerta que da directamente al cementerio, porque de ahí mismo se sí, llevaban en esos años los pacientes con tuberculosis recién muertos para llegar y enterrarlos al tiro y que la pandemia no avanzara más de fuera lo que ya contenida. había. Exacto, Claro, que fuera contenida, exacto, entonces la gente pasaba directamente desde el Hospital San José hacia el cementerio general, que era lo más exactamente. factible que había. Entonces tiene que haber habido mucho Sí, dolor ahí.
Es muy macabro, de hecho, todavía se puede ver esa puerta, que obviamente está cubierto con ladrillo y toda la cosa, pero claro, cuando tú incluso entras al general, esa puerta también se ve desde el cementerio, Claro, hacia el hospital. claro. Entonces era como para evitar el tema de las fosas comunes que ahora se están dando en varias partes del mundo donde el tema está más descontrolado con el tema del virus. Y acá la gente pasa directamente al hospital. Ahora, cuando tú llegabas a ese hospital, claramente era una sentencia de muerte. En esos tiempos Exactamente. no tenías salvedad. Bueno, la cosa es que ya, pues llegamos a esa parte y de ahí bajamos al subterráneo donde estaba el comedor de los enfermos donde comían, ¿cierto? Y ¿Ya? ahí, antiguamente, las psicofonías que había hecho esta persona, no estoy diciendo nombres porque no los No, conversé previamente perfecto. con ellos, y por Pongámosle eso Juanito. Pongámosle Juanito. bueno, claro, ya con el No sé Juan si se llama Juan. estábamos Ah, no, en, mentira. no, no se llama Juan, no, no se llama Juan. ¿Ya? La verdad es que en ese lugar se habían hecho psicofonías y se habían captado alguna información respecto a un niño y un padre que habitaban en ese lugar. Ya. ¿Ya? Ese niño se llamaba Cristian. El papá nunca me enteré si tenía un nombre o lo habían captado, pero él se identificaba como Cristian. Ya. La cosa es que Cristian esa noche en el subterráneo jugó bastante con todo, movía las cosas al fondo de ese subterráneo, se escuchaba mucho ruido. Y mi primo estaba, pero aterrado, porque como te digo, él podía ver todo y, ¿Ya? y nosotros no teníamos idea de nada, entonces estaba al lado mío. Y en ese lugar a mí lo que me pasó fue que me tomaron literalmente el pantalón y me lo jalaron hacia abajo. ¿Ya? Entonces, yo andaba como una cámara que tenía Night Shoot, que es la visión nocturna, y tenía una linterna. Entonces, el, el gesto fue como encender la linterna, apuntar hacia abajo y no había nada. Pero mi primo estaba con su mirada fija hacia el piso y me mira a mí, así como hacia arriba, ¿Ya? porque igual es más bajito que yo, y asustado. Entonces, no le quise preguntar en su momento porque no lo quise aterrar más. ¿Ya? Y continuamos, bueno, salimos de ese lugar, continuamos con el tour. Y para resumirte un poco el tema, ahí en el hospital hay una parte que es donde hay mucha actividad. Dicen que se aparece el doctor Dávila, que fue el ¿Ya? director de ese hospital cuando estaba este tema de la peste. ¿Es el doctor que Eh, sana pues sueños? Desconozco ¿No? la Es como historia una de ese. leyenda de un doctor que Yo sana, un creo que es una doctor leyenda, Dávila. sí, Sí. Ya, perfecto. sí, yo creo que más una leyenda urbana. Claro, el doctor Dávila era un médico que en realidad era como los médicos que están ahora que se arriesgan a atender pacientes que son altamente contagiosos. Ya, Dicen que también, bueno, él murió también de haberse contagiado. claro. Y la cosa es que ese sector nosotros lo llamábamos la galería, ¿ya? Y en la galería se hizo el reality del TVN que era el juego del miedo. Ya, Esa es la galería, para que más o menos se hagan una idea del espacio en el que ya, estaba. perfecto. Entonces, había un piano, y tú cuando entrabas a ese lugar, el piano empezaba a sonar. No Y yo te te digo, puedo creer. nosotros ¿Y entrábamos eso y no también se había daba en nadie. el tour? Te estoy hablando cuando estábamos en el tour. Ah, ya. Yo pensé que cuando estaban solos dando vueltas todavía. No, cuando andábamos solo golpeaba los lockers, porque también es que ese lugar ahora es una cafetería porque es de la Universidad de la República. Ya, Entonces está implementada una cafetería ahí para los estudiantes y la gente que va a hacer algunas exposiciones de arte y cosas así. Y empezó a sonar el piano y como te decía, también golpeaba los lockers que están a un costado de esta cafetería. ya, Y hay un baño. Y en ese baño había un cuadro, yo creo que debe haber medido 1,5 metros. Y ya, lo una niña ya, que es como de la época, ¿ya? De todo donde estuvieron los contagiados en el hospital. Y tenía agarrada una muñeca del pelo hacia abajo ya. y mirándote así, Qué con una tétrico. cara, no sé, muy tétrico. De hecho, nos Ya. preguntamos cuando nosotros empezamos a hacer esta ronda previa al tour, nos preguntábamos si alguien lo había hecho a propósito, porque nos habían Claro, comentado que porque había es una pintura. como... Sí, no, sí.
Bueno, y a todo esto hay apoyo audiovisual con respecto a todo lo que te estoy contando, así que ¿Ya? más adelante lo voy a revisar, porque lo debo tener en un archivo, porque como te contaba, son muy antiguos, para que lo puedan ver lo que vivimos esa noche. ¿Ya? La cosa es que el cuadro, entramos al baño, lo vio toda la gente, como te digo, era un grupo de 20, 25 personas, todos quedaron aterrados. Y, y bueno, de ahí posterior a eso pasamos a la sección donde estaban unas habitaciones que no tienen puerta, ¿ya? Y ahí es donde se dice que aparece el doctor. ¿Ya? Entonces empezamos con el ejercicio de la psicofonía. Juan se acercó al fondo de esta habitación. Yo ¿Ya? me quedé a un costado de una de las habitaciones donde no hay puertas, como te comentaba, todo apagado. Nos teníamos las linternas encendidas porque a la gente que le gusta este tema tienen que entender también que a veces estas entidades no les gusta la luz. ¿Ya? Entonces, por eso se manifiestan más cuando está todo oscuro. Perfecto. Eh, y, y Juan empezó a hacer la psicofonía. ¿Ya? Y empecé yo a sentir desde el interior de esa habitación, porque era el piso de madera, los pasos. Sonaban los pasos. Y ¿Ya? cada vez más cerca, me dice que me acuerdo y se fue la piel de gallina. ¿Ya? Trae los A mí músculos que para los también. A mí también en este momento, no eh, te preocupes. y la cosa es que empiezo a sentir cada vez más cerca los pasos y ¿Ya? esa sensación de que tú sabes que hay alguien al lado tuyo. Y se paró al lado mío, algo que no tengo idea qué es. Y Pero tú yo, sientes la bueno, estaba en energía. mi... Claro, tú sientes la Sí. presencia. Entonces, yo estaba con mi cámara apuntando hacia la puerta y de repente empieza a hacer esto, de a poquito, muy de a poquito. Y el César me dice, weón, están abriendo la puerta. Y yo hago el zoom y, de repente, y se abre. Oh. Y la gente obviamente empieza como a asustarse. Con el César tratamos de calmarlos y decirles que era dentro de todo normal y esperable que sucediera algo así. Era una broma. Eh, ¿Te claro, imaginas? y aquí tengo Así como... el hilito abriendo la puerta. Claro, no, ojalá hubiese sido una broma. Claro. La cosa es que Diego, perdón, Juan me había dicho que él en alguna oportunidad había intentado hacer una psicofonía con el doctor Dávila y claramente el doctor no le tenía buena a él, o esta entidad que representaba al doctor, porque ya sabemos que a veces no son las personas con las que creemos que estamos hablando. Exactamente. Y generalmente habían actos violentos cuando se intentaba hacer una psicofonía. Ya, Entonces, cuando perfecto. Juan empezó a hacer esta psicofonía, se quebró un vidrio. Y era un espejo de una de las habitaciones solo. Parar el tour porque es patrimonial el Hospital San José, entonces si se quiebra algo en realidad ya Quiebra vamos a tener que paga. dejar todo. Exactamente, aparte. Entonces, y aparte que es vidrio, medio peligroso por la gente y todo. Y bueno, lo que omití es que mientras pasaba todo esto, se escuchaban ruidos al fondo, pero como si uno estaban arrastrando así como un catre de estos antiguos camas metálicas, Ya, arrastrándolas por el suelo. Era un ruido súper tétrico, yo lo he escuchado solamente en las películas de terror, ese ruido. ya. Eh, y cuando decidimos terminar el tour, empezamos a salir. Y como te comentaba, yo era el encargado de entrar, el primero en entrar, de asegurarme que no hubiera nadie, entraba toda la gente, entraba yo del último y cerraba la puerta. Y el mismo ejercicio cuando salíamos. Yo O era sea, como el tenías que segundo. revisar todo antes de irte Sí, también. igual, sí, igual. Ya, Previo al tour y durante el tour se hacía el mismo ejercicio. ya. Y cuando abro la puerta, casi me da un infarto, porque a la mitad de uno de los pilares que estaba en ese espacio, Ya. estaba el cuadro de la niña parada. Se movió del baño hacia la entrada de ese lugar donde estábamos nosotros. No te Y no había nada. puedo creer. Bueno, te entenderás que yo pensé que eso era como lo peor que me podría haber pasado en la noche. ¿Ya? Muy asustado, todo en realidad, Me le pedimos imagino a la que la gente. adrenalina la tenías, pero... Sí, no, fue heavy porque, o sea, generalmente tú escucháis ruido, puede ser en tu casa o en el lugar donde trabajáis,
pero algo tan explícito como un póster que es de esas características, Es muy fue fuerte. como igual, sí, fue fuerte. Y de hecho a la gente le dijimos que si eran muy impresionables, que por favor no miraran, porque claramente ellos ya habían visto el cuadro en el baño y que se había trasladado hacia el pasillo, y más encima que estuviera de pie, porque por último queda en el piso, pero estaba parado. Estaba Y como el mirándolo, chiste el cuadro, es, mirándolo sí, directamente. sí, sí, como que la niña se movió para mirarnos cuando nosotros saliéramos de ese lugar. Entonces le dijimos a la gente que no mirara, que era muy impresionable, no miren porque si no les va a causar un malestar. ¿Y fuiste el Y la único que gente, le dio como un infarto, un mini infarto, un microinfarto en ese no, momento? yo creo que el César también llegó a Yo cambiarse creo los que pantalones a su casa. también. Sí. Yo creo que llegó a bañarse en sal. Exactamente, bueno, sí, hacíamos algunos rituales de limpieza posterior a todo Por esto, supuesto, pero porque esa carga energética es demasiado fuerte. O sea, incluso al estar conversando contigo, uno se sigue llenando de esa energía. sí, Porque obvio. entonces es muy importante hacer rituales de iniciación y también de término. Al momento de iniciar un tour de esos, hay que protegerse, hay que rodearse de luz, hay que imaginarse rodeándote de luz. Y cuando termináis, tenéis que hacer sí o sí algún ritual para sacar la energía de asociada a ese lugar. Sí, o sea, de hecho, bueno, por el tiempo que te digo que fue esto, o sea, nosotros lo único que hacíamos era usar, yo por lo menos usaba cosas De plata. Ujú. para absorber energía. Yo tenía una cadena y unos anillos de plata en las manos, que obviamente después me los sacaba. Y claro, pues quedaban súper cargados, se ponían negros. Sí, Entonces, ahora no, pues ahora existen más piedras preciosas que tú puedes usar, sí, que incluso mucha. las puedes santiguar, y entonces Sí, en ese tiempo, como te digo, no nos preocupábamos mucho de eso, y a raíz de eso también nos encontramos con algunas sorpresas cuando llegábamos a nuestra casa. claro, eso pasa. Sí, pues, de hecho, y para terminarte, contarte la historia, ¿Ya? porque por algo nombré a mi primo en esta Ah, historia. ese era él. Era como que nos fuimos por la tangente y nos olvidamos de tu primo de 12 Claro, años, ¿ya? claro. Entonces, la cosa es que, bueno, terminó el tour, salimos de ese lugar, ya llegamos a un lugar de luz, luz eléctrica me refiero, eh, porque siempre hacíamos el ejercicio terminábamos el tour, nos reuníamos con la gente en una habitación iluminada y todo para ver que todos estuvieran bien, porque en alguna oportunidad también una persona se descompensó, empezó con vómitos, mareada, con crisis de angustia, Porque entonces, esa persona tiene que haber eh, absorbido más que las otras personas también. sí, o también porque el miedo Le juega una mala se pasada. claro, entonces, Sí. bueno, hicimos eso, la gente se despachó para la casa, yo me despido del César, y llego a la entrada del estacionamiento por donde ingresábamos al San José, y no estaba mi primo. No te puedo creer. Entonces, desde la galería que te digo yo, hay un pasillo que es recto. Entonces tú lo puedes ver desde el estacionamiento. Y empecé a buscarlo, asustado, porque dije, ¿dónde está este weón? Me Claro. asusté, de verdad, Si me tiene asusté 12 mucho. años y más encima Claro, prácticamente te acordaste de él en el estacionamiento, o sea, con claro. O sea, todo, estuvo todo el rato conmigo. No, con sí todo el estuvo todo el rato episodio conmigo. posterior y también es Sí, notorio el sí, no, pero él olvido. estuvo todo el rato conmigo. Ya, Si fue en un lapsus de, yo creo que unos 20 segundos que le perdí la pista y que no estaba. ya, Entonces empecé a mirar por el patio donde está ese portón que conecta el hospital con el cementerio. ya, No estaba, y después miro al pasillo y lo veo parado, así, sin movimiento, mirando fijamente la puerta donde estaba la entrada de esta galería. ya. Entonces empiezo a caminar hacia él y le digo, Miguel, vámonos porque ya es tarde, ¿qué estáis haciendo aquí? Y no me pescaba, estaba como En trance. hipnotizado, por decirlo así. Sí. Y lo tengo que agarrar del brazo, le digo, Miguel, reacciona, tenemos que irnos. Y me dice, y como que le hace así, me dice, no, es que la niña. Y así, pero ¿qué niña? No, es que la niña, y me insistía con la niña. Fue como un minuto, pero me fue eterno. En este ejercicio de que le preguntaba qué niña, y cuando él me dice, la niña, pues la niña, la del cuadro. Ya. Yo la miro, le digo, ya, ¿qué pasa con la niña del cuadro? Está ahí, pues me dice. Y me hace así, que vaya. Y ahí me lo agarré y me lo llevé Mm. a la casa. Sí.
Entonces, bueno, como te comentaba al principio de todo esto, yo no sabía las habilidades que tenía el Miguel, ¿Ya? y tampoco lo había contextualizado de nada de lo que pasaba en el hospital. Y cuando llegué a la casa con mi tía, le comenté lo que había pasado porque también necesitaba que ella supiera lo que había pasado con Miguel y todo esto. A todo esto él después se le pasó y como que no sufrió ninguna crisis con respecto al miedo y todo lo que pasó. Ya. Y mi tía me cuenta, sí, pues si el Miguel ve cosas y la cuestión. Y ahí, ¿cómo ve cosas? Sí, si él de repente, cuando era más chiquitito, jugaba con unas personas en la ventana y él vive en un tercer piso. Ya. Entonces era como, pero ¿cómo juega con alguien en la ventana? Sí, decía que juega con un amigo que está en la ventana y la cuestión al otro lado de la ventana. Y él está el vacío hacia abajo. Entonces fue igual fuerte para mí y ahí irrumpe mi primo. Me dice, sí, pues sí, cuando tú alumbraste para abajo, había un niñito que te estaba mirando. Y él no tenía forma de saber que Cristian, que la persona que te conté, ese niño que vivía con su papá en el subterráneo, era la persona que habitaba ese lugar y que hacía estos movimientos, ruidos generalmente en ese lugar. Y ahí quedé helado, O sea que helado, él ahí helado. te demostró que realmente él podía ver esas Sí, cosas. sí, sí, sí. ¿Y cómo describió Entonces, él a las personas, por ejemplo? ¿En algún momento te dijo, sabéis que eran así, eran asá? mira, la verdad es que no quise mucho adentrarme en ese tema. Después le conté como a grandes rasgos lo que había sucedido al César. Y me dijo bueno, que como él ya tenía esta característica de algunas personas, que es mejor por su edad que no visitar esos lugares, porque o sea, si no saben desarrollarlo bien, de hecho para un adulto que no sabe que es medium, igual es impactante, porque yo una Sí, vez también en uno de los tours había un niño que veía, que no sabía que era medium, y, y él se empezó a descompensar heavy cuando llegamos a la parte donde estaban los antiguos pacientes que entraban a pabellón, ya. porque él veía a alguien en la ventana que había salido de una cirugía, pero que había muerto, y él tenía su parte torácica abierta. Entonces él veía todo lo O que... sea, veía tipo la película, ¿cómo se llama la de este niñito que ve a los muertos? Ah, sexto sentido. Así como, Sí, tipo, es como sexto eso, claro. sentido, o sea, los veía desde el momento que murieron, así totalmente Claro, terrorífico, ni siquiera como un alma en pena normal. exactamente, sí. Yo creo que es el ejemplo más claro para poder graficarlo, porque él no sabía, o sea, él no había sopesado la habilidad que tenía. Yo a Miguel no lo veo hace harto tiempo, hemos hablado un par de oportunidades, pero nunca hemos tocado el tema. Y ahora que estoy tratando No de volver a sabes juntar, tampoco, no sabes tampoco si él todavía tiene la habilidad de. eso. Lo que pasa es que hay muchas veces que la gente tiene ese tipo de habilidades, puede ver ese tipo de cosas, pero el miedo mismo te hace bloquearlo. Claro, Y incluso pero hay cuando... seres humanos totalmente ordinarios como nosotros, comunes y silvestres, que pueden tener ese tipo de habilidades y desarrollarla practicando. Claro, o sea, de hecho, dicen que, bueno, los medium dicen que tú puedes desarrollar la glándula para Sí, poder se ser puede medium. hacer. ¿Ya? Todas las personas tenemos esa Sí, opción de abrir el tercer ojo, como comúnmente se exactamente. conoce. Pero igual es Pero obviamente es algo que es más o menos heavy, po. heavy, ¿cachai? Sí, Vivir toda tu vida siendo una persona común y silvestre y de un día para otro empezar a ver gente caminando al lado tuyo y que flota. claro, porque, bueno, yo a raíz de todo esto igual he leído harto ¿Ya? y también he escuchado harto expertos en la materia y los medium dicen que cuando tú descarnas, que es cuando te mueres, Sí, se supone que tú pasas un periodo de reflexión. ¿Ya? Ellos llaman a unas ideas que están por sobre nosotros cuando nos morimos y estamos en este espacio de reflexión, lo representan como maestros ascendidos. Ese es el nombre que usan generalmente los mediums para estas entidades. Y, y efectivamente la teoría del medium, porque ellos dicen que también lo han vivido con personas que están en el más allá, ¿ya? eh, pueden pedir un permiso para visitar a su familia, a estas entidades. Entonces, Sí, cuando tú
cuando tú sientes ruido en tu casa o algo, generalmente puede ser un familiar que te vino a visitar. ¿Cachai? Yo te Y encuentro de toda ahí la viene, razón bueno, con eso, porque sí, finalmente cuando a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, he tenido la visita de mis familiares muertos en sueños y ellos mismos me han dado permiso. Me dieron sí, un permiso un ratito. Entonces, es como, bacán, ya conversemos de la vida, contémonos lo que nos ha pasado, pero no hay mucha información sobre ellos, así que no que más ellos quieren saber cómo estás tú y saber que ellos también. Pero eso, claro, eso es cierto, lo que dicen los medios sobre estos maestros. Ahora, yendo como al recién lo que habría hablado tú, ujú, de esta parte de la historia cuando uno muere, que queda como vagando y pensando y claro, reflexionando, sí, eso. ya, Es como un periodo de reflexión para ver ya. qué es lo que hiciste Ese tú en periodo de tu vida. reflexión, yo he escuchado que es de 7 días. Yo he escuchado de mediums, de dos mediums, ¿Ya? que bueno, se conocen igual, comparten la misma teoría, que ¿Ya? este periodo de reflexión puede ser incluso puede ser desde meses hasta ¿Ya? años. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes que analizar lo que hiciste en esta vida, porque todo esto va asociado también al tema de la reencarnación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si tú culminaste tu tarea en esta vida, tu misión, por decirlo de alguna forma, porque todos venimos a esta tierra con una misión, se supone que tienes la opción de ascender o reencarnar para culminar esos temas que están pendientes y poder terminar esa misión. Entonces ellos siempre hablan de que, claro, puede ser un par de días, puede ser una semana, puede ser meses o puede ser años incluso. Depende claramente de lo que la persona vivió. Entonces también hablan de la gente que obviamente cometen errores graves, y hablando directamente del inframundo, ¿Ya? que también obviamente estos maestros ascendidos y esta entidad que pueden llamarlo Dios o Jehová, como quieran, se supone ¿Mm? que siempre está la opción de la redención. Tú te puedes arrepentir y puedes tener nuevamente el espacio para este espacio de la redundancia de reflexión para poder terminar tu misión en esta tierra. Y cuando hablas de reencarnación, por ejemplo, con estas dos medias que tú conoces, el Ujú. tema de la reencarnación es justo el tema que yo estaba hablando al principio del en vivo, porque estaba viendo que hoy día estaba escuchando música romántica y de repente me pongo a escuchar a Alejandro Sanz, po. Y hay una Ya, canción de Alejandro Sanz que yo nunca la había escuchado la letra. Y ya cuando y he investigado más y todo, ya lo miro de otra canción, no del tema del amor, sino que escucho las letras. Y la letra de la canción dice, ¿y si fuera ella? Se llama. Y la qué canción cosa. habla de un amor de entre dos personas que dice, y la encontraré de nuevo, pero con nuestro rostro y otro nombre diferente, pero es ella, pero sigue siendo ella. Sí, ¿Cachai? pues, Entonces habla el tema de la reencarnación de dos personas que se usan en un lazo kármico tan fuerte que finalmente pasan de una vida a otra tratando de encontrarse y no se encuentran. ¿Cachai? sí, Y tratan de encontrarse, pero uno lo olvida, el otro lo olvida al otro, y así sucesivamente. Y uno se enamora, después el otro no se olvida. Ahora, sí. ¿cuántas vidas son las que te han dicho a ti, por ejemplo, a las medium, que pueden haber para que una persona logre la iluminación? Porque finalmente tú vives las vidas para lograr una evolución espiritual y ya no sigas reencarnando, porque va a llegar un momento que tú no vas a seguir reencarnando. Claro. O sea, bueno, primero que todo quiero aclarar que yo las conozco, pero no es que yo tenga una relación con esas personas, o Ya, sea, no son amigos míos ni nada, de hecho dudo que se acuerden de mi nombre, pero sí he escuchado las teorías de parte de ellos dos. Desconozco si hay un límite de reencarnación porque yo también conocí, mi pareja también fue a ver, y de hecho ahí me pasó toda otra experiencia súper heavy porque ya. mi mamá falleció en el 2011 y mi pareja iba a hacerse Reiki con esta señora, que era una medium, y ella siempre Oye, le el decía Reiki que, tiene las medias experiencias paranormales, ¿eh? bueno, de hecho a mí me pasó una cuestión súper heavy con eso, porque, bueno, desde que falleció mi mamá habían pasado como unos 2 años, 2 o 3 años, y Francisca, que es mi pareja, fue a hacerse Reiki con esta persona, y ella siempre le decía, mira, si tú escuchas o sientes, porque ella vivía sola, ya su casa era gigante, pero vivía sola. Si tú ¿Ya? escuchas o sientes algo, no te preocupes porque yo igual tengo más personas en esta casa, ¿ya?
Aparte, mi alma Ya. es un alma vieja, yo la última vez no quise, no estaba dudosa si quería reencarnar, pero creo que ahora estoy culminando mi misión en esta tierra Ah, la y mina voy a poder. pro. Sabía Sí, era incluso una hasta señora, que... Ah, era una sí, señora. sí, O una sea, ella señora era, de por lo pero menos unos era muy 50 pro, y ella tantos años. sabía todo de sus vidas pasadas, todo. Sí, Qué pro, eh, ¿ya? sí, entonces, bueno, la cosa es que en una de las últimas terapias que tuvo Francisca de Reiki, ¿Ya? eh, yo la esperaba afuera porque yo pasé por un periodo de estrés heavy. De hecho, me salieron unas manchas acá en el cuello a producto del estrés. ¿Ya? Es una enfermedad terrible el estrés. Y la cosa es que a mí me angustiaba mucho entrar a ese lugar, como que sentía la energía y esa energía me hacía sentir mal. Entonces decidí esperarla afuera en el auto y esta señora llegó ante jardín, que era gigante, como te comentaba la casa, tenía puros mandalas colgados así como en las ramas de sus pequeños árboles que tenía ahí, algunas enredaderas, tenía varias mandalas. Entonces yo estaba en el auto esperando afuera y bajaba fumando un cigarro, volvía a entrar al auto. Y me llama esta dinámica porque las terapias generalmente duraban como 40, 45 minutos, eran largas. Y en un momento, afuera de la casa, me empieza a venir esta especie de angustia. Y me acuerdo de mi mamá en ese momento. Yo estaba en el auto sentado. Y vi como un haz de luz que pasó por delante mío y pasó por los mandalas. De hecho, se movieron los mandalas. Y quedé para adentro. Y dije, ¿qué fue eso? ¿Cachai? O sea, vi un ¿Ya? haz de luz. Primero me acordé de mi mamá. Después veo este haz de luz que mueve los mandalas. Y la coincidencia para rara. Y después tuvo sentido, porque ya después salió Francisca de esta sesión, nos subimos al auto y emprendimos viaje para de vuelta a la casa. Entonces le pregunté cómo le había ido, cómo se había sentido. No, súper bien, dijo. La señora se portó súper bien. ¿Y tú cómo estás? Y dije, ¿sabes qué me pasó? Una cuestión súper rara. Y ahí ella me mira y me dice, a ver, cuéntame, porque a mí también me pasó algo muy raro. ¿Ya? Y le conté, ya pasó esto, la cuestión, y eso fue como 10 minutos antes de que ella saliera de la casa, de la sesión. Entonces me dice, ¿sabes qué? Por el momento que tú me estás contando, cuando yo estaba en sesión, Julita se llama la señora en realidad que hace Reiki. ¿Ya? La Julita me dice, ¿sabes qué? Acaba de llegar una persona, no es mayor, pero ¿Ya? no veo que sea familiar tuya. Es una persona que sí te quiere mucho y que vino a visitarte. Y la Francisca dijo, ¿qué puede ser? ¿Quién podrá ser? No sé, pero está ligada a ti. Es así, tal, 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 las Y la características físicas. describió. Es mi suegra, dijo. Al parecer sí, porque la veo que asiente la cabeza, dijo la médica. Ay, la Y eso veía fue que yo. estaba así asintiendo. Capacidad de visualizar Increíble. esta entidad tipo, de varias Es muy maneras. Entonces, increíble. y así, no, si esa experiencia fue heavy. Pero así Fue como ven heavy aparte, cosas, pero enriquecedora igual, porque ahí me di cuenta de que igual tus seres queridos, a los que tú amáis tanto, de alguna otra forma siguen conectados contigo. y siguen esperándote. Sí, sí, bueno, en algunas ocasiones porque también conozco a otra persona que también tuvo una experiencia medium, de hecho en mi ahijada, ¿Ya? eh, y mi ahijada desde chiquitita, desde que ya empezó a hablar y todo eso, siempre encontramos que es la típica niña pequeña que uno le dice la vieja chica, que es como ¿Ya? muy madura para su edad, ¿cachai? Como que no actúa en torno a su edad, Ya, generalmente se comporta más como un adulto. De claro. hecho, reflexiona y hace conclusiones y habla contigo como un adulto. Entonces mi comadre, la mamá de esta niñita, estaba dudosa de que por qué era así, pues entonces fue a ver una medium, a otra medium de Santiago, y la medium le dijo, pregúntale de dónde viene reencarnada ella, porque en este momento acá estoy recibiendo la información de que es de tu abuelita o tu bisabuela Eliana. Y le dijo el Y, nombre. aquí, sí, y quedó para adentro, porque él no le había dicho el nombre. Y dijo, exactamente, mi bisabuela se llamaba Eliana, y de hecho yo tengo su segundo nombre, le comentó toda la cuestión, y bueno, ahí entro obviamente
en un estado de emoción por saber que ella todavía seguía conectada con esta vida. Y después le preguntó a la Rafita, pues, a mi hija, le dijo, Rafita, ¿y tú cuando hablas así, comentas cosas que nosotros hablamos de grande y todo eso, tú, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde reencarnas tú? Le dijo directamente. Y dijo, no, si yo reencarno de la abuelita Eliana. Ah, le dijo. Sí. Entonces ahí, bueno, nos quedamos para adentro porque, bueno, esa medium igual atiende a gente que está ligada al espectáculo y todo eso. eh, y es súper conocida. Yo no me acuerdo el nombre, pero es súper asertiva. Entonces mi madre quedó para la Mal. embarrada, pero a la vez también contenta porque, Pero como qué te digo, increíble eso de los sí, niños cuando reencarnan, porque a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo era niña, yo también era media rara, siempre he sido media rara. Entonces, entonces un día yo desperté, yo tengo que haber tenido, no sé, unos 3 4 años, y siempre mi mamá dice que yo caminaba a los 9 meses, que no es como que ella estuviera realmente diciéndolo, sino que realmente era así, pues. Yo hablaba como loro a los 2 años. Y dice que yo a los 3 años le contaba una historia y despertaba llorando. Y dice me decía, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué llora? Y yo siempre fui una niñita súper mimada de mi familia y una niña que nunca sufrió de agresión, ni abuso, ni nada por el estilo. O sea, no tenía ni tampoco veía esas cosas en mi casa. O sea, no tenía de dónde sacar esas cosas. Ni en las noticias tampoco en ese tiempo no se daba mucho tampoco. Estamos hablando de veintitantos años. No, ya pongámosle casi treinta y tantos años. No, mentira, ya no pero importa, pero es veintitantos años atrás. irrelevante, así no importa, no te Ah, preocupes. ya. Entonces, resulta que yo hablaba, ¿cachai? Y le decía a mi mamá, mamá, tengo pena. Y mi mamá decía, ¿qué pasó, mi amor? Es que el ojé, le decía yo. ¿Quién es el ojé? Decía mi mamá. Mi marido, po. Tu marido. Sí, llegó anoche y me quiso pegar a mí y le pegó a los niños. Y a mí me apretó el cuello fuerte, fuerte, y a los niños les pegó y casi los mata. Y ya mató a uno, le decía yo. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo, hija? No. Yo estuve con el ojé, metía con esa cuestión, donde de repente el ojé me pegaba hasta el vida, que era mi marido y yo soñaba con él, y yo decía que me faltaba la leche, me faltaban pañales, y yo inventaba las medias historias terribles de sufrimiento, po. Entonces mi mamá decía, no, debe ser su amigo imaginario. Ahora viéndolo en la vida cotidiana, de repente tienen que haber sido alguna de estas vidas pasadas, como dices tú, que tengo que haber sufrido de alguna violencia acuática, porque Claro, hasta en las actuales vidas, por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo uniones con personas y con ese tipo de características de repente, ¿cachai? Entonces pienso que el lazo kármico de repente no se corta. no, pues. Entonces tú tienes Pero que vivir y aprender de esa experiencia en esta vida para poder pasar y evolucionar tu espíritu. sí, pues, pero eso que dijiste tú tiene harto sentido porque, de hecho, nosotros hicimos el ejercicio con un primo que ahora también debe tener unos 18 años de Francisca, mi pareja. Él tenía 4 años. ¿Por qué esto tampoco? O sea, esto solo tienes que preguntar a un niño cuando todavía tiene desarrollada el tercer ojo que decimos nosotros, porque el niño es bien conecta. Claro, Entonces, a él le preguntamos qué hacía, a qué se dedicaba. Esa fue la pregunta. ya. Y él contaba que agarraba un maletín, que se iba a tomar la micro, que después llegaba a su oficina, que después llegaba a su casa y que en su casa estaba con su familia, tomaba once, pero que siempre llegaba muy cansado y toda la cuestión. Entonces, lo que dices tú tiene bastante sentido porque coincide con la edad, el parámetro de Exacto. edad en el que se tiene que hacer esa consulta a un niño, porque todavía viene con esa conexión de la vida Claro, anterior. pero yo imagínate, yo cuando era chica todavía sufría por esa vida pasada, o sea, fue Sí, po. tanto el Es que lo vives, po. sufrimiento, claro, porque Todavía lo vives, po. yo lo vivía y despertaba llorando y le decía, mamá, dile que se vaya, dile a los que se vaya, y yo estuve buscando hasta por internet después con los años, ya es grande, vieja, ¿cachai? Estuve buscando de dónde venía, de dónde provenía el nombre Ojé, porque pensé que tiene que haber sido, no sé, alguna tribu, Otra cultura, po. otra Sí, cultura, o en otro lógico. tiempo, o a lo mejor dije yo,
en la cultura del Islam, ¿cachai? Ahí por Por donde el los nombre, claro. alá, pues qué, dije yo, tiene que haber sido, no, quizás de una de las 7 esposas que haya tenido el hombre, a lo mejor, no sé. Entonces digo, Claro, tengo que haber sido alguien así como súper sufrido. sufrido, sí, pues. Entonces, ya, pues, Sí. y repasando como a lo mismo, ¿cachai? Al mismo tema de la reencarnación, yo con mi hijo hice el mismo ejercicio, porque él un día me dijo sin yo decirle nada, y él no sabiendo nada de reencarnación, y me dijo, Romina, me dijo, no te mueras. Y yo le dije, no, hijo, si yo no me voy a morir todavía. Y me dijo, pero si tú te mueres, yo me voy a morir cerca, al tiro después de ti, ¿ya? Yo le dije, ya, ¿y por qué? Me dijo, para que cuando tú, me dijo, seas una mamá de nuevo, entonces yo vuelva a ser tu hijo. Y yo le Mira, dije, ¿cómo hijo? Me dije, a ver, explícame. Me dijo, cuando las madres mueren, me dijo, algunos niños podemos volver a ser sus hijos. Y a lo mejor, me dijo, así como habla él, y a lo mejor, Romina, yo voy a ser una niña, pero de todas formas, voy a ser tu hijo, me dijo. Yo le dije, o sea, que cuando yo muera, le dije yo voy a ser otra persona y tú vas a volver a ser mi hijo. Sí, pues me dijo, porque yo voy a querer volver a ser tu hijo, me dijo. Porque tú eres una excelente mamá, me dijo. Y sí. yo le dije, No, no lo dudo, pues, no lo dudo. claro, no, pero Pero, el amor que me tiene nomás, el amor que me tiene. nada. Entonces me dice, yo le digo, ya, mi amor, entonces vamos a hacer. Sí, le dije, ¿y tú alguna vez moriste, Pablo? Le dije yo. Y me dijo, sí, Romina, yo morí y ahora volví a vivir. Y yo le Mira, pregunté, pues es yo le que, pregunté, porque yo no me quedo con la cuestión ahí nomás, pues. Y le dije, no, lógico, pues. ¿y cómo moriste? Y me cambió, empezó a hablar del Minecraft, de otras cuestiones, y ya no me habló nada más. Claro, es que por eso lo que decías tú, pues, tienen periodos de esta conexión que viene de un periodo anterior en su vida y lo sienten como que lo estuvieran viviendo todavía. De ahí Exacto, tu sufrimiento y y todo uno eso. tiene la opción de reencarnar dentro de la familia. Y también tiene la opción de reencarnar fuera de tu familia. Sí, pues, por eso tiene sentido eso lo que te comentaba al principio, de que Exactamente. tú estás en un periodo de reflexión y muchas veces, claro, uno siente más la misión con tu familia, o sea, no va asociado a, no sé, ser presidente de la República No, para pues darle sí, la cuestión no, es con tu familia siempre va directamente. asociado claro, al tema del sentido. Con los años, yo tuve una enfermedad bien grave y yo sufría meningitis. Chuta. Y en la meningitis no sabían si era meningocócica o viral. Pero de todas formas, cuando supieron que era meningitis, inmediatamente me aislaron dentro de una sala de cristal, yo me acuerdo, que era infeccioso. Y la Sí, gente entraba a lo tipo astronauta, po, a verme a mí. Y yo me acuerdo que era tanto mi dolor, te voy a contar un momento hablando de los seres de luz que tú comentabas recién. Yo me acuerdo que era tanto mi dolor, pero tan extremo el dolor que sentía, que yo lo único que quería era morirme, morirme, morirme. Y cuando mi mamá me iba a ver, yo le decía, me decía, ¿cómo estás? No, me quiero morir, me quiero morir. Porque el dolor de cabeza era horrible, era terrible. sí, pues sí, es como una Entonces, gripe heavy. no, es que es una cuestión, ni siquiera es No es gripe, es peor, pues, como pero es que te como para están que lo puedan entender reventando un la poco la cabeza. gente. Claro, es una infección al cerebro, una infección a las meninges, Sí, ¿cachai? sí, Entonces para es la una meninge. cuestión, pero horrible. Y yo me acuerdo pucha, porque ya me habían hecho 2 punciones lumbares donde te sacan con así Qué una terrible. jeringa, ¿cachai? Sí, pues Líquido sí, de la terrible. columna. Y más encima el viejo me la había hecho, la segunda vez que me la hizo sin anestesia, entonces yo gritaba del dolor porque ya me habían puesto mucha anestesia y no me podían seguir poniendo más. Y seguramente en ese tiempo no había la salud que hay ahora, que te ponen hasta anestesia porque te pinchan un dedo. Si la Entonces, pagáis, sí. claro, no nos Sí, volvamos a los periodos de la sí. actualidad, por favor. La contingencia Es que nacional. yo es que yo trabajo en un hospital público, por eso te lo Ah, digo. claro. Ya, Sí. perfecto. Entonces, llega, ¿cachai? Y me dice mi mamá ya, me dijo, y mi mamá era de las que estaba tan terriblemente abrumada por esto, porque yo era su única hija y me estaba muriendo prácticamente. Ujú. Entonces mi mamá pasaba desde las 7 de la mañana, entraba a las 10 de la mañana al hospital, salía a las 7 de la tarde y llevó de las 7 a las 10 de la noche, o sea, de 7 a 10 y después la tarde de 7 a 10 de nuevo, se la pasaba en la iglesia, en la capilla que había en el Roberto Ríos. Qué terrible para ellos. Entonces, claro, También, pues. era terrible, mi mamá no comía, no dormía nada.
Entonces ella se la pasaba rezando y hincada todo el día. En una de esas noches, tiene que haber sido como la cuarta, quinta noche, yo me acuerdo haber despertado y de repente despierto y había un hombre sentado a los pies de mi cama. Mm. Y el hombre estaba vestido de blanco y irradiaba luz. ¿Cachai? Era como que uno veía, el blanco era como luminoso, era como acuático. Y era un hombre moreno. No me acuerdo que haya sido rubio, era un hombre moreno, trigueño tiene que haber sido. Y yo me acuerdo que se sienta en mi cama y me estaba haciendo como cariño en la pierna. ¿Cachai? Y yo lo despierto y me dice, ¿cómo está? Así riéndose, sonriendo. Yo le digo, mal. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, es que me quiero morir porque me duele tanto. Y me dice, no, me dice, tú no te vayas a morir, yo te voy a cuidar. Y yo le digo, ya. Y me dice, ya duerme, ya. Y me hace cariño en la pierna. Ya duerme, me dice, yo te voy a cuidar aquí, tranquila. Y yo me quedé dormida. Al otro día llegó mi mamá y le digo, mamá, ¿sabéis qué? Me dice, ¿cómo estás bien? Le dije, ayer a mí me causó extrañeza, pero me sentía tan mal que no dije nada, que el gallo no entrara con los trajes de astronauta que entraban los otros, po. Claro. Entonces yo le dije, vino un doctor y no ocupó protector facial, le dije yo, y no tenía nada Ah, en no el asociaste cuerpo. con médico, claro. Claro, po. Y me dijo, ¿cómo vino un doctor? Y yo le dije, sí, le dije, y se sentó en mi cama, le dije, me hizo cariño en la pierna. Mi mamá dejó la media cagada en el Sí, hospital. sí. ¿Cómo se le ocurre entrar un doctor a la pieza de mi hija? Asumiendo De que era una persona noche, real, pues. claro. De noche, dijo, en la pieza de una niña, ¿cómo se le ocurre? Dijo, imagínese, le hace algo mi mamá, a mí ya perra. Y la enfermera se puso a reír y le dijo, señora, en el turno de noche no habían doctores ayer y no habían enfermeros, habían puras mujeres. Dijo, imposible que la niña haya visto un doctor en la pieza. Y le mostró a mi mamá el libro de asistencia de los doctores de ese día. ¿Y que Porque mi el mamá, doctor firmó? no, po, no había Ah, nadie, ni un hombre en todo el turno. ya, ya. ¿Cachai? Ya pensé que había firmado, No, porque de y repente mi mamá, se claro, han no, suscitado cosas así. claro. Pero no, no había nadie. Y de ese día, yo después cuando grande, yo un día me acordé, yo te digo que tienen que haber pasado unos 15 años más o menos. Y me acordé y dije, oh, lo que me pasó realmente fue heavy. Porque no, y tiene que haber sido, como decís tú, de estos maestros ascendidos guardianes de uno, porque uno en la vida, uno tiene guardianes. La Sí, pues, gente lo asocia con ángeles, pero son prácticamente guardianes espirituales donde te tratan de guiar en tus mejores decisiones y hay mucha gente que lo tiene bien alejado, cuando tienen vicio o cuando tienen mucha depresión, lo están bien alejados. claro. Entonces, el tipo de vibración que tú tenés también te hace acercarlos. Y tiene que haber sido de uno de ellos, tal vez, que mi mamá rezó tanto, 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 que tiene que haber acercado y haberme protegido de la meningitis, porque a la semana me dio tifo y aún así sobreviví. Chuta, qué ¿Cachai? heavy. Sí, pues. Entonces, eso tiene que haber sido. Mira, vamos a leer un poquito lo que dice la gente. Ujú. Dice, Carla, yo nací ahí del momento que estábamos hablando del Hospital San De Santiago, José. claro. Dice Val Muñoz, hola, ¿de qué están hablando? Ah, ya tiene que habernos escuchado hace rato. Después dice Fernanda Daniela, es una de las medium. Saludos, saludos Fer. Jocelyn, también se colocan celosos, no le gustan las visitas. Dice, qué Mm. susto, dice Camila Contador. Angélica dice, hace poco me referí con algo del Reiki y mi hija tuvo una experiencia muy agradable. María ¿Nos dice, podría contar? sí, pues, también por ahí leí que se puede reencarnar también hacia el pasado. Ni Bueno, idea, es amiga. que eso, Ahí sí bueno, que es que eso no. ya como, no es que eso ya tendría que ser un giro Otra totalmente oportunidad, yo distinto, creo, no sé, ¿qué será? porque sí, o sea, yo no conozco mucho respecto a No, eso, no pero yo me entiendo. imagino que tiene que ver con el tema de las dimensiones, que también es un tema que tiene bastante estudio, pero Es como no el lo tema conozco tanto. físico, más Claro, físico que espiritual. sí, po. Pero yo De sabéis hecho, que se yo el otro comprobó, día, ¿ya? Sí, disculpa que te sí, interrumpa, sí, sí. acuérdate que salió en las noticias
que unos científicos, no me recuerdo dónde, lograron retrasar el tiempo en un milisegundo, algo así. Salió, incluso fue comentado harto en los ¿Ya? medios de comunicación. Entonces, claro, puede que tenga sentido con esto. Entonces Y la por gente empezó a agujeros de asociar al tiro gusano que esto también puede. podéis viajar en el tiempo. Claro, lógico, Sí. lógico, lógico. Ya, amigo. Bueno, interrupción. No, vamos a terminar la transmisión por hoy. Te quiero dar las Ya. gracias No, por no, para haber, no hay problema. por haber aportado mucho, pero demasiado. Ha sido una conversación. Mira, normalmente los en vivo tienen una duración de máximo. Van a ser 10 para la 1 y todavía seguimos en el en vivo. Así que fue una Sí, no conversación, está bien. pero súper, súper, Linda que súper se haga. buena. Te quiero dar las gracias de corazón No, para nada, para nada. de que No. pudiéramos hacer el en vivo hoy y pudieras tú contar tu buena experiencia. Ahora, si tenés más experiencia, dale la otra semana, te seguimos Sí, escuchando, pues porque lo dejamos. al trabajar como en lo que tú trabajaste, haciendo tour, seguramente hay hecho tour en cementerios también, ¿o no? No, fue, es que lo que pasa es que yo después me fui de Santiago, pero ¿Ya? ¿cómo se Oye, llama? ¿y nunca me contaste por qué queríais volver de nuevo al tema paranormal? Eso no lo contaste. Sí, lo que pasa es que había algo que decía el César que es súper cierto. Yo cuando he conversado con él en alguna oportunidad se lo he dicho, que cuando tú vas a un lugar así, que es lo que me pasó a mí, vas con Ujú. mucho recelo, o sea, no tengo miedo y toda la cuestión, pero el San José en particular a mí me marcó, no sé si por algo más allá, pero esa experiencia de la adrenalina, del miedo y toda la cuestión, me hacía querer seguir yendo. ¿Ya? Entonces, bueno, yo después cambié de lugar de residencia y no pude seguir asistiendo a los tours, ni ayudando tampoco al César, pero él tenía bastante razón con lo que decía. La gente viene con susto, pero por alguna extraña razón siempre el San José te llama y tú vuelves a venir. Y es lo que me pasó a mí en esa oportunidad. Ahora con todo esto esperamos que pase luego para poder visitar nuevamente estos lugares, porque para investigar son, pero, o sea, te aclaras muchas cosas y obviamente apoyándote también con la reseña y estudios que han hecho personas que se han dedicado a esto también. Claro, Pero es por claramente. eso más que nada. Pero ahora quiero retomar más que nada con el tema de análisis de psicofonía, Ya, video perfecto. audiovisuales. De hecho, como yo te comentaba, trabajo en un hospital que al lado de este hospital era el antiguo, que es para el terremoto del 85 se cayó. Y me ¿Ya? gustaría en alguna oportunidad hacer una psicofonía ahí porque debe tener mucho material ese hospital. Porque Sí, es de por adobe, supuesto. es muy parecido al San José, de lo que quedó en pie. Sí, debe ser Así bueno. que nada, pues, sí, pues bueno, yo te agradezco harto también el espacio y la oportunidad. Esperemos que de a poco empiece también a agarrar más auge esto, porque la gente al principio como que no confiaba mucho en lo que podía transmitir uno, pero de repente las experiencias se repetían en estas personas que también son incrédulas, Sí, ¿cachai? Entonces lograban calzar ciertas cosas, lograban explicarse ciertas cosas, y así se empieza a generar más adherente a estos grupos de investigación y de saber del tema paranormal. exactamente. Exactamente, y Así que esperemos esto, que repuntemos también, porque la verdad es que como grupo estamos medios bajos en en miembros, afluencia, así que sí, y la gente está como, y tiene que ser por la contingencia social también, lo que estamos pasando, las vibraciones que sin duda. tenemos como mundo en este momento, que están realmente bajas, estamos viendo todo de manera negativa, y este tema paranormal es súper entretenido y es súper... y tiene bastante Apasionante. enseñanza a lo largo de tu vida porque tú podías entender Sí, mucho mejor las situaciones. Entonces esperemos que empecemos a repuntar con los miembros del grupo, esperemos que se empiecen a juntar también. Le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron en el en vivo hoy, sobre todo a ti y a Carlita gracias. Seba, porque También a todos. por todo lo que nos contaste y les mando muchas bendiciones, mucha luz a todos, que estén muy, muy, muy bien. Y vamos a cortar entonces el envío ahora se Que estés vaya. bien. Que esté bien. Cuídate, que estés Chao. súper bien. Igual, chao.